Ahí sí, ahora se está grabando. Bueno, su profesora jefe envió una información sobre la materia que quería que viéramos en esa clase. O sea, sobre el tipo de ejercicios. Entonces, vamos a dejar esto allá, esto acá. Tengo el chat abierto, ¿ya? Así que si alguien quiere proponer algún ejercicio, lo podrán hacer. Pero nos pidió ver ejercicios de esta guía de ahora. Entonces, porque, a ver, eso es la función delta. A ver, 5 y 6, perdón, eso es álgebra, la guía de álgebra. A propósito, aprovechen la guía de álgebra, ¿ya? Perdón, abrí acá quería que viéramos, por eso me parecía extraño. Esa de función exponencial y logarítmica, ¿ya? Pero aprovechen la guía de álgebra también, ¿ya? Porque es sobre la misma materia ahora, para prepararse para la prueba, ¿ok? Bien, entonces, no sé, de los ejercicios que estamos viendo acá, ¿cuál les tincaría más? ¿Cuál quieren hacer? A ver, un segundito, tengo que buscar. Acá tengo papel y lápiz. Profe, ¿podría ser la 3? La 3, bueno. Entonces, tomemos la g de x es y a la x menos y a la menos x medios, y f de x es logaritmo natural de x más raíz de x cuadrado más 1. Ahí. Determine los conjuntos, los dominios. Parte A, dominio de G compuesto con F y dominio de F compuesto con G. ¿Alguien recién despertando? Calcule las compuestas. G compuesto con F y F compuesto con G. Ahí en la parte B creo que vamos a ver una pequeña sorpresa. Bueno, y la parte C es la conclusión. Ya. Bien, entonces abramos otra hoja. ¿No? Por acá. Bien. Entonces, en primer lugar, ¿no? Estoy acá. Ya, tenemos... Ya, no importa, o sea, igual es bonito ver de que hay algún humano aquí al otro lado de la pantalla, pues, en alguna parte. Ya, tenemos que g de x es e a la x menos e a la menos x dividido por 2. Ahora, esa función acá es una función especial. No sé si, no creo que lo hayan visto, pero por eso lo metieron acá en los ejercicios. Esto de acá es el seno hiperbólico de x. Cuando tenemos acá con un más entre medio, es el coseno hiperbólico de x. Ahora,
¿por qué se llaman esas funciones, o sea, esta constelación acá, por qué se llama seno hiperbólico? Porque acá las funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico tienen algunas identidades, o sea, satisfacen identidades que son muy parecidas a lo que son las identidades trigonométricas de la función seno y coseno. Eso, o sea, lo cómico es que aquí después hay un análogo para la identidad de Pitágoras, se define la tangente hiperbólica también y todo eso, ¿ya? O sea, eso como pequeño adicional acá para ese ejercicio. Y la f de x, que es el logaritmo natural de x más raíz de x cuadrado más 1. Y acá la raíz y cerramos el paréntesis. Bien, entonces, en primer lugar, acá tenemos que analizar el dominio, bueno, el dominio de la G acá, por si solo, digamos, tenemos que hacer los análisis acá. El dominio de la G acá claramente es todo R, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el recorrido acá? De la G. ¿Qué me dicen? Profe, hay que despejar I. O sea, I igual a X menos E elevado a menos X, ¿eso? No, el recorrido solamente. ¿Cuáles valores alcanza esta función? Ahora, aquí para eso, entonces miremos una cosa en especial. Cuando x vale 0, ¿ya? Y a la 0 es 1 menos y a la 0, o sea, 1 menos 1, voy a tener aquí 0 en el numerador. Y en esa parte entonces se anula. ¿Ya? No son los naturales, más bien tendrían que ser los reales. Cuidado, ¿ya? Estamos aquí en cálculo con los números reales. Y la otra cosa es que si, si miramos ahora un X positivo, ¿ya? Pensemos muy grande, o sea, ya, o sea, no tan grande, o sea, no sé, 10.000, ¿ya? Entonces, y a la 10.000 es un número bastante grande, pero y a la menos 10.000 es un número bastante chico, ¿cierto? Entonces le resto muy poco, porque digamos, y a la menos 10.000, eso ya es un número muy cercano al cero. Ahora, si lo miro hacia el otro extremo, con con x igual a menos 10.000, entonces voy a tener x, o sea, e elevado a menos 10.000, un número acá bastante cercano a 0, ¿ya? Menos, y después tengo acá el e a la más 10.000, porque es menos por menos, ¿ya? Entonces, acá este número, en valor absoluto, e a la más 10.000 es grande, ¿ya? Pero tengo acá este signo menos. O sea, acá el recorrido acá, de esta función va a ser todo R también, ¿ya? Y en particular en 0 se anula, ¿ya? Bueno, miremos acá la otra parte. Acá para la F tenemos que tener un poco más de cuidado. Para el dominio de F,
entonces necesitamos por un lado de que x cuadrado más 1 sea, bueno, x cuadrado más 1 sea mayor o igual que 0 por el tema de la raíz. Ahora, acá, en este caso, bueno, claramente x cuadrado más 1 es mayor, o sea, es estrictamente mayor que 0 incluso para todo x en R, ¿ya? O sea, acá estamos bien. Ahora, la otra condición que necesitamos es que el x más raíz de x cuadrado más 1 sea estrictamente mayor que 0 para que el logaritmo natural esté bien definido. Y entonces acá a ver, acá la condición por lo menos se va a satisfacer para los x positivos. Incluso se satisface para x igual a 0. ¿Y qué más? ¿Podríamos ahí agregar algunos puntos más? Debería ser posible hasta el -1 acá, ¿o no? Acá para todo x, entonces mayor que -1. Sí. Entonces, de esta manera, porque, a ver, la razón como lo encontré es que esta parte de acá siempre va a ser, bueno, es mayor o igual que 0 y de hecho es mayor o igual que 1 acá, esta raíz, ¿ya? Entonces, si necesito que esto de, o sea, si sé que esto de acá es mayor o igual que 1, entonces para que x más 1 sea mayor que 0, entonces necesito que el x sea mayor que -1. ¿Ok? Bien, entonces de esta manera el dominio de la f va a ser el del -1 en adelante. ¿Ya? Bueno, tenemos el dominio de la f. Ahora, el recorrido de la f, a ver, nos pidieron, no, nos pidieron ambas composiciones, así que también lo necesitamos. Entonces, para el recorrido de la f, bueno, este es más fácil de encontrar, porque fíjense, ahora acá este argumento para este dominio recorre entre 0 e infinito, ¿ya? Porque por esa condición acá necesitamos que sea mayor que 0, o sea, estrictamente mayor que 0, ¿ya? Entonces, y en sobre este dominio, la función logaritmo natural tiene digamos, el recorrido son todos los reales, ¿ya? Bien, entonces tenemos acá las cosas definidas por, digamos, para cada una por separado. Ahora hay que mirar las composiciones. El primero era el dominio de la G compuesto con F. Ya, ¿qué necesitamos para eso? Acá, entonces, tenemos, o sea, G compuesto con F, eso significa G evaluado en F de X. O sea, nosotros partimos desde el dominio de la F, aplicamos la función F, llegamos al recorrido, que en este caso es igual al, o sea, está
contenido, y de hecho en este ejemplo es igual al dominio de la función g, y acá aplicamos la g entonces para obtener el resultado final. ¿Ya? Eso es g evaluado en f de x. Acá. Eso es esa composición. Entonces acá podemos ver claramente, si miramos la composición, esa va desde acá para allá, y sería entonces acá de esta manera el dominio de la g compuesto con f es el -1 infinito. ¿Ya? Ahora, en este caso acá, eso funciona bien porque acá a ver, hay que decir acá, esto de acá, esa primera R que anoté es el recorrido de la F, y esto de acá es el dominio de la G. ¿Ya? Entonces, como el recorrido está totalmente contenido, y de hecho son iguales, ¿ya? En el dominio de la G podemos hacer aquí esa composición sin ningún problema. Ahora, miremos el caso al revés. Para el dominio de la F compuesto con G. Entonces, acá ahora significa que es F evaluado en G de X. Entonces, aquí primero aplicamos la G, que va de R en R con la G, ¿ya? Y después queremos aplicar acá la F. Ahora, el problema es que el dominio de la F es solamente acá esta parte. O sea, esto de acá es el recorrido de la G, ¿ya? Y ese ahora no está contenido en el dominio de la F. Así que acá ahora no puedo armar la composición de manera fácil, directa, como lo hice al principio. Tenemos que hacer unos arreglos acá. En el sentido de que tenemos que adaptar ahora el dominio de la G, restringirlo de manera que el recorrido de la G restringida esté dentro del dominio de la F. ¿Ya? O sea, es porque esto de acá no está contenido. Bien, entonces, acá, por lo tanto, hay que restringir el dominio de G para que el recorrido de G esté dentro del dominio de la F. ¿Ok? Bien, entonces hacemos eso. Acá entonces necesitamos que el recorrido no sea todo, todo R, sino que solamente del -1 al acá. Entonces necesitamos que el dominio, voy a llamarla G', ¿ya? Ah, no, G' es mala idea. G estrella, ¿ya? ¿Ya? De la G estrella sea entonces a lo más igual a el -1 infinito. Entonces miramos la G acá arriba. Es y a la, ya. Entonces, G de X, esta expresión es 1/2 y a la
x menos y a la menos x, y eso debe ser entonces mayor que menos 1. ¿Ya? Para que tengamos ese, perdón, no el dominio, necesitamos adaptar el dominio. Córrete. Bueno, necesitamos adaptar el dominio para que el recorrido de la G, bueno, ya. Acá, el recorrido de la G sea el dominio de la F, ya, eso. Aquí escribí otra cosa de lo que quería decir, porque empecé con adaptar el dominio tal que, ya, y no puse el tal que y la otra parte, ya. O sea, eso acá es lo que tenemos que obtener, ya. Entonces, eso lo vamos a obtener acá resolviendo esta desigualdad. Entonces, acá multiplicamos por 2 primero. Entonces, nos queda y a la x menos y a la menos x mayor que menos 2. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Podríamos pasar ese y a la menos x al otro lado, a ver si sirve para y a la x, entonces mayor que menos 2, y aquí es más y a la menos x. No, no nos sirve de mucho. A ver, para aplicar el logaritmo natural me refiero. Lo que podríamos hacer acá sería pensar en algo como una sustitución y reescribir la ecuación acá un poco. Ahora eso no se borra. Bueno, ya lo tacho nomás. A lo que voy acá es que si tomamos como u elevado, o sea, es igual a e a la x, ¿ya? Por ahora, para escribir, para simplificar la notación. Entonces, esta ecuación del lado izquierdo sería u menos 1 partido por u, ¿cierto? Entonces, acá eso lo podemos escribir en una sola fracción y nos quedaría u cuadrado menos 1 dividido por u mayor que menos 2. Entonces acá tenemos multiplicamos por el u y bueno, además acá u es distinto de 0 para todos los x, ¿ya? O sea, en ese sentido no hay problema. Entonces podemos obtener una ecuación cuadrática del estilo u cuadrado. Vamos a tener menos 2u más 2u menos 1 mayor que 0. ¿Ya? Entonces, veamos acá si aquí si esto acá tiene raíces, entonces calculemos el discriminante, que sería 4 menos, pero como C es negativo, 4 más 4. Bueno, no nos quedan números muy lindos, pero algo nos queda. O sea, menos 4, así, sí, quedan 8 nomás acá. Entonces vamos a obtener aquí un U1 que va a ser un medio menos 2 más raíz de 8 más raíz de 8. A ver, raíz de 8 sería 2 raíz de 2. Y bueno, acá podemos simplificar con un medio. Entonces nos queda menos 1 más raíz de 2.
Y para el U2, entonces nos queda el menos 1 menos raíz de 2. ¿Ya? Bien. Ahora, acá en particular dijimos que U es el I a la X. Entonces, igualemos acá. Tenemos I a la X es entonces menos 1 más raíz de 2. Y ahora sí tomamos el logaritmo natural. ¿Ya? Entonces obtenemos acá, bueno, con un X1 acá, un X1 igual a logaritmo natural de menos 1 más raíz de 2. Y, bueno, acá hay un tema, menos 1 más raíz de 2. Raíz de 2 es como 1,7 o algo así, ¿o no? El tema es que eso es un número positivo aquí dentro del argumento, ¿ya? Pero de todas maneras, el menos 1 menos raíz de 2, eso es altamente negativo, ¿ya? Así que esta solución U2 acá no nos sirve para tomar el logaritmo natural o para considerarlo para esta sustitución que hemos hecho acá, ¿ya? O sea, solamente esta parte aquí nos sirve. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? El X, acá para que el recorrido sea realmente del menos 1 al infinito de la G estrella, entonces definimos la G estrella. A ver si me cabe aquí abajo todavía. Bueno, un poco aplastado va a estar. O lo hacemos cortito. Ah, no, bueno, acá. El G estrella, entonces va a ser del. A ver. Acá vale 0, entonces. Ahí es una parábola abierta hacia arriba. Y acá tengo el extremo derecho, entonces sí tengo que tomar el intervalo del abierto, ojo, del logaritmo natural del menos 1 más raíz de 2 en adelante, y esa efectivamente me va a llegar entonces a este intervalo menos 1 infinito. Ya, es que la sustitución la hice más bien para que se pueda reconocer más fácilmente el tema de de cómo resolvimos acá. Ups. Es que acá se me rayó un poco este asunto. Bueno, perdón, arriba. El tema es que necesitamos que el recorrido de la nueva G, ¿ya? Sea solamente esta parte. Entonces, si quieren, acá podríamos agregar acá, bueno, la G de X original, pero necesitamos de que sea acá, entonces, mayor que menos 1. Solamente esos valores los necesitamos. Entonces, acá multiplicamos esa desigualdad por 2, ¿ya? Y nos queda e a la x menos e a la menos x mayor que menos 2. Ahora, lo que hice fue, con esa sustitución, más bien simplificar la notación para que se pueda reconocer mejor la estructura de la ecuación y para que se pueda resolver con los mecanismos estándar. Porque si utilizo eso, si llamo los e a la x, los llamo u. Entonces, e a la menos x es simplemente 1 partido por u. Acá. ¿Ya? Entonces tengo u menos 1 partido por u debe ser mayor que menos 2. Ahora escribo todo el lado izquierdo en una sola fracción. Entonces me queda acá u cuadrado menos 1.
mayor que menos 2. Multiplico por el u porque acá, observen que como u es la exponencial, acá el u es siempre mayor que 0. ¿Ya? Entonces acá no tengo problemas al multiplicar acá por el u, o sea, o ni al dividir acá por el u. Entonces obtengo acá esa ecuación cuadrática donde quiero que sea, que esa sea siempre positiva. ¿Ya? Y quiero saber para cuál parte, para cuáles valores de u, eso es positivo. Entonces calculo el discriminante, que en este caso es 8. Calculo las soluciones. Tengo U1 y U2. ¿Ya? Normal tratamiento de, digamos, con las cuadráticas. ¿Ya? Ahora, lo único es que esa solución U2 de acá, esta es de todas maneras un número negativo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no me sirve esa solución porque necesito solamente considerar los u's positivos. ¿Ok? Entonces me queda la primera solución y ahora hago la sustitución de vuelta. Este u1 entonces es un e elevado a x1. Es igual a esa solución. Y ahora tomo el logaritmo natural acá para despejar el x1. Y obtengo este resultado. ¿Ya? Entonces, ahora, como esta parábola de acá en U, ¿ya? Es una parábola que, bueno, intersecta el eje U, pero el tema es que, o sea, es abierta hacia arriba, entonces tiene dos tramos que son positivos. Uno es del lado de los negativos, pero ese ya dijimos no nos sirve. Y el otro del lado positivo, donde están los puntos que están más a la derecha, que son más grandes de los números, o sea, acá, si lo graficamos rapidito, no lo sé. Ya, ahora acá no sé dónde, no, bueno, ya, por acá. Supongamos tenemos esa parábola, ¿ya? Entonces, este es nuestro U1 acá. Entonces, todo ese tramo de acá me va a servir para satisfacer la desigualdad. De todas maneras, esa parte de composición de funciones, en general, eso sí entra a la prueba, ¿ya? Dominio, recorrido, inyectividad, sobreyectividad, todo eso entra. Lo que sí es que quizá con otros ejemplos, ¿ya? O sea, en ese sentido, igual la clase de hoy día les sirve eh, para poder preparar la prueba. Lo que sí es que voy a escribir, ahora no tengo más espacio, po. Acá, para el dominio de esta función, entonces, ese está ahí abajo ahora. Es este. ¿Ya? Al final. Entonces, ya. A propósito, eso también lo he visto. Muchas veces los estudiantes ponen arriba la pregunta y después arriba la respuesta al tiro también. Eso es un poco peligroso. Es mejor dejar la respuesta abajo. Entonces yo la voy a colocar en rojo. Acá, dominio de la f compuesto con g es entonces ese intervalo del logaritmo natural del -1 más raíz de 2 en adelante. ¿Ya? O sea, esto sería la respuesta final para esa parte.
Bueno, ¿tú das consultas respecto a eso? De calcular el discriminante. Es que ahí yo estaba solamente viendo si acá ese discriminante, como es positivo, entonces sí que esa parábola de acá intersecta el eje, bueno, U en este caso, en 2 puntos. ¿Ya? Porque si hubiera sido un discriminante negativo, hubiera podido decir al tiro, ya como es una parábola abierta hacia arriba, o sea, con, bueno, ya, para no equivocarme aquí con la palabra, pero creo que se dice ahí cóncava hacia arriba, ya, también por último. Entonces, si hubiera sido negativo el discriminante, hubiera sido positivo para todos los valores, ¿ya? Y hubiéramos podido utilizar esa restricción solamente. Pero como ese no es el caso, entonces teníamos que buscar el 0 porque acá hay una parte entre medio que es negativa. ¿Ya? Bueno, eso. ¿Más dudas, consultas? Porque entonces pasemos a otra hoja para buscar las composiciones ahí explícitamente. Porque eso era la última parte de ese ejercicio. Bueno, empecemos entonces también ya, con azul. No, córrete. Sí, con azul, ya. La parte C, entonces acá encuentre G compuesto con F y, o sea, bueno, el X. No. Y que a mí siempre se me abren arriba ventanas del Zoom y eso me molestan, corre tipo, ya, eso. En X y la otra, F compuesto con G en X. En X, ya. Entonces, hagamos eso. Ah, no, eso era la parte B recién, perdón. La parte C era qué conclusión podemos sacar. Ya, eso es B. Entonces, ya. G compuesto con F en X. ¿Qué significa eso? Es G evaluado en F de X. Ya, la F de X era, acá lo voy a escribir, logaritmo natural de X más raíz de X cuadrado más 1. Y la G era lo de las exponenciales. Entonces, acá tenemos que esto va a ser, bueno, un medio, lo voy a poner adelante para no ocupar demasiada altura, y elevado a logaritmo natural de X más raíz de X cuadrado más 1, menos y elevado a menos logaritmo natural de X más raíz de X cuadrado más 1. Bueno, ya. Cuando armamos las composiciones, al principio queda siempre medio corto, pero después vamos a poder ver si podemos simplificar ese asunto. Entonces, acá está claramente el asunto de que tenemos y elevado a logaritmo natural de algo, ¿ya? Entonces, acá, como son mutuamente inversas, eso se cancela y me queda el puro argumento.
Ahora, ¿qué hacemos acá? Acá tengo ese medio ese menos que me está estorbando acá. Así que voy a utilizar la propiedad del logaritmo en el sentido de que este menos de aquí adelante significa que todo lo del paréntesis va elevado a menos 1. Y coloquemos con rojo acá, entonces, elevado a menos 1, ¿ya? Este menos de adelante lo traslado para dentro del argumento del logaritmo para poder simplificar acá esta cosa. Entonces, nos queda un medio x más raíz de x cuadrado más 1 menos, ya, entonces acá o sea, e a la logaritmo natural, entonces se cancela también y me queda solamente el 1 partido por x más raíz de x cuadrado más 1. Bueno, uno puede pensar de que quizás con eso no ganamos tanto, pero igual no vamos tan mal, ¿ya? Por lo menos ya nos deshicimos de las exponenciales y de los logaritmos. Así que ahora tenemos que escribir todo lo que está dentro del paréntesis en una sola fracción. Entonces vamos a tener x más raíz de x cuadrado más 1 al cuadrado menos 1 ¿sí? Dividido por x más raíz de x cuadrado más 1. Ya, vamos avanzando. Entonces, acá, cuidado, eso, bueno, supongo, o sea, no fue con ustedes, pero tengan cuidado al tomar el cuadrado ya, apliquen bien las fórmulas para, creo que los llaman en el colegio los productos notables, esas cosas, ¿ya? Porque acá, al tomar ese cuadrado acá, aparecen lo que se llaman los términos cruzados. Eso tiene que seguir teniendo raíces. Entonces vamos a tener x cuadrado. Y acá, de hecho, van a ser más 2x por raíz de x cuadrado más 1. Y después viene más la raíz del x cuadrado más 1 al cuadrado, ¿ya? O sea, eso lo voy a entonces simplificar al tiro la raíz con el cuadrado y me queda eso. Y el menos 1 dividido por x más raíz de x cuadrado más 1. Bueno, ya, y en estricto rigor no necesitamos el paréntesis acá ahora, ¿ya? El tema es que ahora puedo cancelar. No me apareció ya. Ahora puedo cancelar este 1 de acá con este 1 de acá, ¿cierto? Y lo otro que voy a hacer, este x cuadrado lo voy a agregar acá, a este primer x cuadrado. Entonces voy a tener un medio por, ya, y van a ser 2x cuadrado más 2x raíz de x cuadrado más 1. Sí, bueno. Y el 1 se fue. Dividido por x más, perdón, acá no había terminado, x cuadrado más 1. Ya. Ya, entonces, en el numerador, ahora puedo factorizar un 2x. Es entonces 2x
por, y me queda x, x solamente más raíz de x cuadrado más 1. Y todo eso dividido por x más raíz de x cuadrado más 1. Ajá, y ahora miren lo bueno. Este paréntesis de acá, lo cancelo acá ahora. Chuchun, chuchun. Cancelo el 2 acá. Y entonces el resultado que me va a quedar es el puro x. Ajá. ¿Qué significa eso? Eso es era G compuesto con F, ¿cierto? Sí, G compuesto con F. Eso es G compuesto con F en X. Ya, pero esa función, ¿es una función especial o no? Acá esto por otro lado es la identidad en X. No sé cómo anotan la identidad, algunos la anotan con un I así, como con 2 rayas en X, algunos la anotan como yo lo hice con ID. Bueno, ya cosas de gustos, existen ahí muchas formas. Ya, pero es la identidad. Creo que con ID queda mucho más claro de que es realmente la identidad. ¿Ya? Bien. Me queda poco espacio acá. Miremos la otra compuesta. Ábrete. Ñac. Ya. La otra compuesta es entonces F compuesto con G, ¿no?, en X. Y esto es entonces F evaluado ahora en G de X, ¿ya? O sea, bueno, dejemos la F acá todavía, pero evaluado G de X era E a la X menos E a la menos X dividido por 2. Ya, y la F era lo del logaritmo. Entonces, tomamos el logaritmo natural de X, o sea, de E a la X menos E a la menos X, menos X medios, más la raíz de, y ahora va todo eso por acá, E a la X menos E a la menos X medios al cuadrado y más 1. Bueno, aquí de nuevo, al armar la composición, la primera cosa es que tenemos un corcho terrible, ¿cierto? Entonces no queda más que desarrollarlo. Dejamos el logaritmo todavía y la primera parte acá, eso sí, lo voy a un medio e a la x menos un medio e a la menos x para no tener que escribir tanto. Ya, y dentro de la raíz entonces vamos a tener el 1/4 lo voy a dejar delante, o sea, voy a tener y a la 2x cuartos. Después los términos cruzados son y a la x por y a la menos x. ¿Cuánto me da eso? ¿Eh? ¿Cuánto me da y a la x por y a la menos x? Ahí se quedaron dormidos, parece.
Bueno, ya, me da I a la 0, ¿ya? Entonces acá el término cruzado va a ser solamente menos 2, pero partido por 4, o sea, menos un medio. Menos un medio. Y el último van a ser más I a la menos 2x cuartos, y esto más 1. Ya, ahora, bueno, para no tener que escribir tanto acá, el tema es que ahora junto este con este, ¿ya? Y si se fijan, el menos 1, bueno, más el 1 me va a dar más un medio. Entonces acá tengo de nuevo un cuadrado. Y de esta manera voy a tener la primera parte la dejamos todavía, un medio, y a la menos x más, y acá entonces me va a quedar el, bueno, ya dejemos con el medio, y a la x más y a la menos x medios, y esto al cuadrado. ¿Ya? ¿Se ve? Acá al desarrollar ese cuadrado, entonces obtengo esto en un primer momento, pero al juntar aquí los términos constantes, ahora puedo hacer el camino al revés, pero eso ahora es con el factor, o sea, con el término entre medio, justo para que eso me dé este cuadrado, ¿ya? Ahora acá puedo cancelar entonces la raíz con el cuadrado y chon chon, chon chon. Entonces tenemos acá al final logaritmo natural de, ya, vamos a tener, o sea, aquí cancelo, bueno, ya, no, es que, ya, lo digo solamente, ya. Bueno, ya lo escribo, entonces acá tengo un medio e a la x menos un medio e a la menos x más, y ahora me queda un medio e a la x más un medio y a la menos x. ¿Ya? Y lo bueno acá, cancelo de nuevo términos porque este se me va con este. Y ahora junto esos dos tengo un medio más un medio, me da justo uno entero. Entonces tengo logaritmo natural de y a la x solamente. Y voilà, esto es x de nuevo, que es de nuevo la identidad. Y en este caso acá era la f compuesto con g, ¿o no? Sí. Ya. Entonces hemos calculado acá esas compuestas, ambas. En ambos casos nos dio de que es solamente x. ¿Qué significa? F y g son mutuamente inversas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Respuesta a la parte C. ¿Cómo? Entonces, G compuesto con F es la identidad y F compuesto con G es la identidad. Entonces podemos decir de que, bueno, de hecho normalmente se utiliza eso de que la F, la que tiene el logaritmo natural, ¿ya? Esta es entonces la inversa de la G. Pero ojo, para eso tenemos que utilizar el dominio restringido como lo habíamos visto en la parte A. ¿Ya? O sea, la inversa, a ver, habíamos dicho la G de X, esta era el seno hiperbólico de X.
Entonces, la inversa del seno hiperbólico, ya, esto es entonces el logaritmo natural ahí de x más raíz de x cuadrado más 1. Bueno, eso puede parecer un poco extraño, pero no es ni tan extraño. O sea, y a propósito, esta g inversa, entonces se anota por esto de acá, es el arco seno hiperbólico de x. Y esto es entonces ese logaritmo. Ya, pero con las restricciones del dominio que habíamos visto antes. ¿Ya? Eso. Con eso aquí ahora incluso han visto ya un poco. Lo que pasa es que esas funciones van a ser muy importantes para ustedes en cálculo 2. En, ya cuando para ciertos cálculos que van a tener que hacer. Así que esas cosas aquí son ejercicios para ver dominio, recorrido, función inversa, función compuesta, ¿ya? Pero igual no se olviden de los agregados que hemos visto acá, porque les van a ser útiles. Ahora, lo único es que, según mi reloj, me quedan como 2 minutos. No sé si quieren ver otro ejercicio. Que, bueno, alcanzamos uno nomás, pero lo vimos completo y el resto son análogos. O sea, los procedimientos son siempre los mismos que hay que hacer. Y además les sirvió un poco para la prueba, espero. Ay, díganme algo. Es que creo que ya es hora para terminar la clase.